bueno ver tantas personas que quieran aprender y sobre todo recibir de nuestra parte toda esta información que seremos o intentaremos transmitiros de cómo se hacen las cosas, cómo creemos que se deben hacer las cosas aquí en nuestro centro. Vamos a continuar con lo que son los seminarios de formación que dedicamos a todas las personas que estén interesadas en aprender en atención a personas con demencia y demás. Hoy, de la mano de dos grandes profesionales, comenzamos con María José Rodríguez Benito, una técnico en cuidados de auxiliares de enfermería con muchos años de experiencia en atención a personas mayores, de los cuales solo 14 años, únicamente 14 años, atendiendo a pacientes con enfermedad de Alzheimer, con deterioro cognitivo, con algún tipo de demencia. María José siempre buscando la formación continuada, la difusión de estos conocimientos a todas las personas para intentar hacerlo cada día mejor. Por otro lado tenemos a Cristina Guevara, una de nuestras enfermeras, también, bueno, es un año mayor que María José, porque tiene 15 años aquí en el centro ya, también con muchos años de experiencia en atención a personas mayores, en centros residenciales, en hospitales y, pues, por último, estos últimos 15 años aquí con nosotros. Así que, bueno, yo creo que la presentación sobra en el sentido de que sabemos que son grandes profesionales y que van a intentar transmitiros todo lo mejor de lo que intentamos hacer aquí para las personas con deterioro cognitivo. Muchas gracias de parte de todo el centro, de toda la dirección del centro y muy a gusto de recibir a tantas personas en este tipo de seminarios, porque eso quiere decir que la información está llegando y tiene que seguir llegando. Bienvenidos. Gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Como nos ha presentado Alejandro, somos María José TK y yo enfermera de aquí del Centro de Alzheimer. Lo primero, daros las gracias por acompañarnos hoy. Os vamos a contar un poco cómo es nuestro trabajo en el día a día con los usuarios que tenemos, con los enfermos de Alzheimer y de otras demencias, y desde el momento en el que ingresan en el centro y cómo es nuestro día a día. El equipo de TKs y de enfermería trabajamos en turnos de mañana, tarde y noche, estamos las 24 horas del día, solapamos unos turnos con otros, nos contamos un poco lo que ha ocurrido en el turno anterior, siempre trabajamos conjuntamente, estamos en continua comunicación, vamos a contarnos todo lo que sucede. Cuando realizamos el ingreso en el centro, nosotros no conocemos nada de la vida de la persona que va a ingresar, es el momento en el que ingresa, en el que le vamos a conocer, saber su enfermedad, su evolución y demás. Durante su estancia en el centro, como os he comentado, estamos siempre velando por transmitirles los mejores cuidados. Desde el momento en el que se levanta, el aseo, el vestido, la hora de acostarse, su tiempo de ocio, etc. Vamos a mantener un contacto directo con el usuario y con su familia, ya que al ser el personal que estamos las 24 horas, habrá momentos en los que las familias tengan dudas y nos las consultarán a nosotros. Nosotros seremos quien derivemos al profesional que corresponda. Las TKs trataremos de interpretar cómo se sienten en cada momento los usuarios. Ya os iremos hablando en el transcurso de la ponencia de la atención centrada. Hay momentos en los que se encuentran tristes y lo manifiestan con rechazo o enfado, y hay otros momentos en los que tenemos que valorar por qué tienen ese comportamiento, y eso es cosa nuestra. Normalmente somos las TKs las que nos observamos ese tipo de cosas porque somos las que más tiempo pasamos con ellos. Enfermería es quien realiza las valoraciones que, como ya os hemos dicho anteriormente, iniciales al ingreso, y marca nuestras pautas. El equipo de TKs somos las que tenemos que ejecutar el plan establecido en cuidados. El plan para los usuarios es individual, está en continuo cambio. Nosotras, como ya os he dicho anteriormente, somos las que vamos a ir observando cómo está el usuario y seremos las que le iremos transmitiendo a las enfermeras en qué momento se encuentra y si vemos algún cambio que se tenga que modificar en cada usuario. Nosotras consideramos que es fundamental para un buen trabajo en equipo 4 puntos: vocación profesional, empatía, compañerismo y actitud. La vocación profesional, cualquier profesión, si va añadida a una vocación, va a ser más satisfactoria, pero en profesiones en las que trabajamos con personas necesitamos tener una vocación para sentirnos más realizados, tener más ilusión.
La empatía, todos sabemos lo que es la empatía, ponernos en el lugar de la otra persona, tanto de la otra persona como de sus familiares. El compañerismo, nosotros trabajamos siempre de manera conjunta, no Mari José va por un camino y yo voy por otro, vamos siempre en conjunto, tanto con ellas como con el resto de profesionales. Mantener una actitud positiva, sobre todo cuando nos aparecen situaciones de estrés y tenemos una actitud positiva, vamos a hacer frente mucho más fácilmente. A continuación os vamos a poner un vídeo que consideramos que, bueno, que dice un poco la manera en la que vamos a afrontar el día de una manera, como os digo, con una actitud más positiva. Que hay personas que el mismo día de la semana, con el mismo trabajo, a la misma hora, con la misma temperatura, hay personas que son alegres, hay personas que tienen un sentido del humor, hay personas que disfrutan trabajando, hay personas que sonríen. Y hay otras que con las mismas circunstancias son rancias, mustias, bordes, antipáticas. O sea, ¿dónde está la diferencia? Pues hay personas que luchan para vivir con alegría, por quejarse menos, por valorar lo positivo. Y eso es un consejo que le doy siempre a mis hijos, a vivir con alegría. Es fantástico, todos estamos aquí, sabemos por experiencia que cuando uno va alegre, la vida es increíble. Y cuando uno va hasta las narices, la vida es una mierda. Entonces hay que luchar para ser buena persona y hay que luchar para vivir con alegría. Es decir, la vida ya nos dará dramas, por supuesto, hay motivos para perder la alegría. Pero no todos para perder la alegría. Estamos en un entorno de personas que se han vuelto mustias. La vida es simple, pero nos la complicamos. O sea, en la vida no se trata, cuando tengas un trabajo, cuando estás trabajando, no se trata de hacer cosas extraordinarias. Se trata de hacer de manera extraordinaria las pequeñas cosas ordinarias. Ahí es donde está la diferencia entre las personas grandes y las mediocres. En no hacer cosas extraordinarias, sino hacer las pequeñas cosas ordinarias de manera absolutamente extraordinaria. Hoy hay mucha gente investigando, estudiando, y se sabe que tu actitud, tu manera de ser, la puedes trabajar, la puedes mejorar, la puedes desarrollar, tengas 5, 25 o 125 años. Lo que pasa es que no es fácil. Por supuesto que no es fácil, pero no es fácil porque todos estamos en un entorno que por cada alegría que tenemos son 27 disgustos. Todos tenemos 5 momentos al día, todos, absolutamente todos, que lo mandaríamos todo a tomar por saco. Todos. Porque es la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Pues hay muchos problemas, es complicada, todo es estresante. Hay mucha gente que está hasta las narices, hay mucha gente que está harta, hay mucha gente que tiene tantos problemas que ya no tiene ganas de luchar, pobrecita. Pero cuando uno deja de luchar, tiene que tener en cuenta que en su vida solamente quedan 2 palabras: amargura y mal humor. Y hay muchas personas que viven amargadas y de mal humor. Y no se lo merecen. Y vivir así es asqueroso. Sobre todo sabiendo que hay otra alternativa, porque existe otra alternativa. Y la otra alternativa es la de luchar contra corriente para vivir con ilusión, con alegría, que por supuesto es mucho más difícil. Es mucho más difícil ser optimista que pesimista. Mucho más. Pero es un esfuerzo, es una lucha que vale mucho la pena. Es una lucha titánica, minuto a minuto. ¿Y cómo se consigue ser más alegre? ¿Cómo se consigue ser más optimista? Que es la pregunta que hacía Sergio. Pues primero siendo consciente que es una elección. O sea, ser alegre no es una consecuencia de... Ser alegre es una elección. Y hay personas que están comprometidas, que tienen ganas de vivir con alegría. Y fallan una vez y siguen, fallan una vez y se vuelven a levantar, fallan una tercera vez y... Pero hay gente que lucha para vivir con alegría. Y después esfuerzo, 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 esfuerzo y mucho esfuerzo. Pero cuando uno desarrolla el esfuerzo de vivir con alegría, al principio cuesta, al segundo intento pues cuesta, pero el tercero es más fácil, el cuarto es más fácil y al final cambia tu carácter, cambia tu manera de ser. Y la psicología positiva lo que aporta son muchas maneras simples y sencillas para vivir con alegría. Bueno, con este vídeo lo que os queremos transmitir es un poco en el momento en el que nosotros nos ponemos el uniforme y venimos a trabajar, tenemos que intentar dejar nuestros problemas en nuestra casa o fuera, porque estamos tratando con personas. Cuanto más tengamos una actitud más positiva, más vamos a facilitar el trabajo con los usuarios, con el resto de compañeros y vamos a generar un ambiente mucho más satisfactorio. Nosotros día a día también aprendemos porque tenemos usuarios que no conocemos, los vamos conociendo según ingresan en el centro. Entonces para nosotros el día a día también es un aprendizaje. Os voy a hablar un poco de cómo trabajamos desde el punto de vista de enfermería en el centro. El momento en el que recibimos al usuario en el centro tenemos que tener en cuenta que son muchas las circunstancias que llevan al ingreso de la persona en el propio centro. Hay que tener en cuenta que no es fácil ni para el usuario ni para su familia. Cuando se llega a tomar la decisión del ingreso, generalmente se toma porque estamos buscando lo más favorable para el usuario y porque ya lleva un tiempo de evolución en el que la familia también ha pasado mucho en lo que han diagnosticado la enfermedad,
han ido evolucionando sus alteraciones de conducta, su deterioro cognitivo, etc. En muchas ocasiones en las familiares va a aparecer un sentimiento de culpa, de abandono, porque el usuario a veces no lo va a poner fácil, no va a querer quedarse en un centro en el que no conoce a nadie. Desde nuestro punto de vista tenemos que tratar de transmitir la máxima confianza, tanto al usuario como a su familia. Que el primer día la familia se vaya a casa pensando que está dejando en buenas manos a su familiar. En muchas ocasiones los familiares van a necesitar ayuda psicológica tanto para afrontar la enfermedad como para afrontar el propio ingreso. En el ingreso nosotros recogemos una serie de datos, anotaremos el nombre de la persona, les preguntaremos cómo acostumbran a llamarles, porque a veces tienen un nombre y están acostumbrados a que les llamen de una manera totalmente diferente. O a una Josefa toda la vida la han llamado Pepi, pues la llamaremos Pepi. Anotaremos su edad y fecha de nacimiento, cuándo es su cumpleaños, de dónde proceden, esto es un centro estatal, puede venir gente de muchos sitios, a qué se dedicaba, que luego os hablará María José un poco de su historia de vida, las alergias que tiene, cuáles son sus familiares de contacto directos y el cronograma, si tiene antecedentes en la familia, de casos de demencia y demás. Cuando ingresan los usuarios no solo van a tener un diagnóstico de demencia, en muchas ocasiones tienen asociada una diabetes, una hipertensión, otro tipo de patologías. Tendremos en cuenta también las intervenciones quirúrgicas que ha sido sometido, cuándo inició la enfermedad, cómo ha sido la evolución de la misma, las alergias, como os dije antes, si está vacunado. Elegiremos una dieta para la persona. Según avanza la enfermedad, van a sufrir una disminución de la capacidad de autocuidado, afecta a todas las actividades de la vida diaria, entre ellas la alimentación. Puede ser que exista una pérdida de apetito, una pérdida de habilidad para evaluar la temperatura de la comida, tenemos que tener cuidado. A veces van a olvidar que han comido, incluso piden que quieren comer nuevamente, han comido y te dicen, a mí no me ha dado nadie de comer, y pues les damos otra vez si es preciso. Pueden masticar o comer objetos que no son comestibles, tenemos que tener cuidado con eso también. Hay ocasiones en las que se van a negar rotundamente a comer, incluso nos pueden escupir los alimentos si les obligamos. Puede aparecer una pérdida de la coordinación para llevar a cabo la alimentación, o que olviden el uso correcto de los utensilios y vayan a comer un yogur con un cuchillo. Tenemos que intentar supervisar en todo momento. Suelen distraerse con mucha facilidad. Como os decía, la temperatura, pueden llegar a quemarse. Nosotros lo que tenemos aquí en el congelador son platos siempre, entonces cuando vemos que la comida está muy caliente, la pasamos a un plato frío y facilitamos así la ingesta. El tipo de dieta elegido va a ser individualizado en función de su estado nutricional y de sus necesidades. Vamos a fomentar siempre su independencia. Se vigilará con frecuencia cualquier tipo de modificación que necesite, ya sea por la textura, por el tipo de dieta como tal. Es muy importante la hidratación. En este tipo de personas generalmente no van a querer beber, les va a costar mucho. Tenemos que intentar fomentar la hidratación y si no quieren lo intentaremos por medio de gelatinas, les daremos un poquito de zumo, etcétera, porque a veces pierden la sensación de beber. Dentro de la elección de la dieta vamos a basarnos en cantidad, en tipo de dieta y en textura. En cuanto a la cantidad, tendremos en cuenta el aporte calórico que necesita, si tiene un sobrepeso o una desnutrición, si tiene una ingesta compulsiva o por el contrario una negación a la ingesta, que no quieren comer. Si tiene una vida más sedentaria o tiene una deambulación errante, hay personas que están todo el día caminando. Tenemos que tener en cuenta, a lo mejor necesita algún tipo de suplemento, como por ejemplo los batidos hiperproteicos o lo que considere el médico. El tipo de dieta tendremos que tener en cuenta si es diabético, si es hipertenso, si tiene algún tipo de intolerancia al gluten, a la lactosa, algún tipo de alergia, si necesita una dieta rica en fibra o laxante o una dieta astringente en casos a lo mejor puntuales de deposiciones líquidas, o si van a hacer alguna prueba, a lo mejor un tipo de dieta baja en residuos. En cuanto a la textura de los alimentos que tenemos aquí en el centro, tenemos una textura normal, una textura de fácil masticación, de disfagia o turmis. La normal sería una dieta normal, la fácil masticación serían alimentos más troceados, en la disfagia no dobles texturas, ahora os hablaré de lo que es la disfagia por si no lo conocéis,
y los turmis, alimentos triturados. La disfagia, hablamos de disfagia porque en algunos casos nos vamos a encontrar personas que la sufran. La disfagia es la dificultad para deglutir, para tragar. La persona que padece de la disfagia va a tener dificultades para formar en la boca el bolo alimenticio o bien para tragarlo hasta el estómago. Puede ser peligrosa, puede provocar alteraciones a nivel nutricional o problemas respiratorios con consecuencias graves. Es muy importante, por tanto, tener un plan de cuidados establecido, individualizado, en base a la dieta que precise. Las causas principales de la disfagia va a ser problemas estructurales, que haya un estrechamiento y el alimento no pase bien, o problemas funcionales, que haya una alteración de lo que son los movimientos del alimento hasta el estómago. Las consecuencias más importantes es que se provoque una broncoaspiración en la que el alimento puede ir al pulmón, provocarse una neumonía y puede tener repercusiones graves. ¿Cómo vamos a detectar la disfagia? Vamos a observar que a lo mejor la persona presenta tos y carraspeo durante o después de las comidas, expresiones faciales de malestar, vemos que según está comiendo pone cara como que algo le está molestando, puede aparecer un babeo frecuente, mantiene mucho tiempo el alimento en la cavidad bucal, no existe una pérdida de peso porque como se encuentra molesto a la hora de realizar la alimentación, va perdiendo peso, pueden aparecer cambios en el tono de voz, puede ser que coma más despacio de lo habitual, porque le cuesta más. La fiebre nunca aparece, puede ser que una mañana se levante y digamos que si no tiene una menos un poco, a lo mejor pensamos la noche anterior, durante la cena estuvo tosiendo y se siente bien el trabajo, bueno, tendremos que observar que puede haber habido una pequeña broncoaspiración o otros motivos. Vemos que tiene necesidad de tragar varias veces una misma cucharada. Ante una sospecha de disfagia, lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con un profesional para que se haga valorado. Nosotros aquí tenemos la logopeda que le valora y si ella considera oportuno, lo deriva a la unidad de disfagia del hospital para un estudio más específico. Vamos a adaptar la textura de los alimentos y si es preciso, le los líquidos. Vamos a vigilar, esto es importante, que si la persona tiene disfagia no tenga acceso a alimentos que no los tiene permitidos. Si tenemos encima de la encimera alimentos y él está deambulando, tenemos que tener cuidado que no vaya a la cocina y vaya a comer. En algunos casos, la opción definitiva que toma en base a la disfagia será la colocación de una PET. Para la adaptación de los líquidos utilizarán el pesante. Esto lo que va a hacer es modificar la textura
están muy dormidos, las alergias muy importantes, y no dejaremos medicación al alcance del paciente, ¿vale? Podremos utilizar pastilleros para evitar errores en el comienzo de la enfermedad. A lo mejor él puede ir viendo la medicación que le corresponde, y en la evolución de la enfermedad para sus cuidadores será mucho más fácil. Hay muchos tipos de pastilleros, diarios, semanal, mensual. Existen los trituradores. En demencias hay muchas veces que nos vamos a enfrentar a personas que se niegan a tomar una medicación o que no la pueden tragar. Entonces lo que haremos será triturarle la medicación, ¿vale? Nosotros tenemos aquí trituradores manuales, que hay algunas pastillas que cuesta mucho triturarlas, y triturador eléctrico. En cuanto a eliminación, es frecuente que se pierda la capacidad para controlar los esfínteres. Puede aparecer una incontinencia urinaria, fecal o mixta. Vamos a marcar lo que llamamos funciones programadas, que quiere decir que marcaremos horarios establecidos en el día a día para que la persona intente ir siempre a la misma hora al baño, ¿vale? A lo mejor al levantarse, antes de comer, después de comer, etc. Pues marcaremos unos horarios. En muchos casos no van a expresarnos que tienen necesidad de ir al baño y les vamos a notar que se rascan, que están nerviosos. Vamos a llevarles al baño a ver si lo que les está pasando es que tienen que acudir. Vamos a valorar el uso de absorbentes o colectores urinarios. Luego, si queréis, los podéis ver, que los tenemos por ahí. Es una forma también de recogida de orina que va a evitar la humedad de la zona. Puede ser también que no vaya al baño porque no lo localiza. Tenemos que tener una buena señalización de dónde está el baño para que lo ubique. En cuanto a absorbentes, están financiados por la Seguridad Social, hay muchos tipos en función de la absorción, del tamaño, etc. Draga pañal, bueno, los colectores urinarios, como os comentaba, a veces se utilizan porque la propia persona los prefiere para no tener tanta humedad. En otras ocasiones no los quieren y los rechazan por completo. Puede utilizarse para recogida de orina, lo que pasa es que no se tiene una muestra estéril. En cuanto al sondaje vesical, es una técnica que también nos vamos a encontrar con personas que sean portadores de sonda. Puede ser que la lleven de manera temporal o de manera definitiva, dependiendo del motivo por el que se haya colocado. Puede ser para recoger orina o porque se lo ha recomendado el médico después de una intervención quirúrgica, etc. La colocación y la manipulación tiene que ser lo más estéril posible. Vamos a hablar de las infecciones del tracto urinario. El motivo por el que hablamos de ello es porque son muy frecuentes en personas con demencia y pueden provocar alteraciones bastante graves en la persona, en el sentido de que van a presentar alteraciones de conducta. Vamos a ver que sus propios síntomas de la demencia se van a ver más afectados. ¿Cuáles son los consejos de prevención? Una higiene correcta, esto es fundamental. Vaciado frecuente de la vejiga. Ir al baño, en caso de que no lo haga en el absorbente, lo llevaremos con frecuencia al baño. Vamos a aumentar la ingesta hídrica. En caso de sondaje vesical, tener mucho cuidado con la manipulación, y en algunos casos se recomendará la toma de arándanos. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a observar en las infecciones de orina? Aparece el dolor o escozor al orinar. Esto a veces no nos lo van a comentar ellos, lo tenemos que observar. Puede aparecer cambios en la coloración o en el olor de la orina. Pueden orinar con frecuencia poquita cantidad. Observamos que están lateralizados o que tienen un malestar general. Puede aparecer fiebre. Como os comentaba, un aumento de la agitación, al contrario, un aumento de la somnolencia. Les vemos más decaídos y no sabemos muy bien por qué motivo es. Pueden aparecer con más confusión, intranquilidad e incluso ideas delirantes o alucinaciones. Esto es la contraindicación del uso de doble pañal. ¿Por qué lo ponemos? Porque hay en sitios en los que se realiza. Está totalmente contraindicado. ¿Qué quiere decir esto? Colocar dos pañales, dos absorbentes. ¿Por qué se hace? En algunos centros lo llegan a hacer porque es más cómodo para el personal. Colocan los absorbentes, quitan el de dentro y dejan el de fuera. Es como más rápido. Contraindicado, ¿por qué? Porque aumenta el riesgo de las infecciones, aumenta la temperatura de la zona, va a disminuir la transpirabilidad, aumentando el calor y aumentando los microorganismos. Puede existir riesgo de fricción al tirar del absorbente interior, enrojecimiento de la zona,
incómodo para él, porque al final no deja de llevar dos absorbentes. Incluso en los bordes le va a rozar más. Y va a aumentar la fuga de orina, porque no le está ajustando correctamente. Nosotros pedimos un pañal, un absorbente que sea de su talla, si le colocamos dos, no estamos llevando el que necesita. Es frecuente también el estreñimiento. Consideramos estreñimiento la falta de movimiento regular de los intestinos, va a producir una defecación frecuente o con esfuerzo, dando lugar a heces escasas y duras. La frecuencia defecatoria de qué va a depender de la persona. Una persona puede estar acostumbrada a ir 3 veces al día y otra va 3 veces a la semana y los dos están bien. Puede considerarse, por tanto, un trastorno según va a alterar su calidad de vida. Una persona que está acostumbrada a ir todos los días, al segundo día puede estar fatal y otra estar acostumbrada a ello y llevarlo mejor. Es muy importante llevar un registro diario de las deposiciones. Nosotros aquí, las TKs hacen un control por turno y desde el área de enfermería por la noche anotamos si ha realizado deposición en el día. ¿Cuáles son las causas del estreñimiento? Puede ser por una vida sedentaria, una dieta baja en frutas y en fibra, puede ser que ignoren el deseo de ir al baño. Si nosotros no les llevamos, a lo mejor ellos no están acostumbrados a hacerlo en el absorbente. Puede ser por poco consumo de agua, falta de ejercicio. En algunas ocasiones es por unos tratamientos que están tomando, porque estén tomando codeína, opioides, etc. O por problemas médicos que tenga la persona. ¿Cuáles son los tratamientos que vamos a llevar a cabo? Lo primordial, cuando nosotros tenemos una persona con estreñimiento, le ponemos una dieta rica en fibra o laxantes en la hora de la comida y de la merienda, por ejemplo, les ponemos fruta laxante. Si con eso no es suficiente, administraremos laxantes vía oral, como son el Dufalac, el Plantaben, el Movicol, etc. Vía rectal, microenemas, enemas de limpieza. Muy importante la movilidad y la ingesta hídrica. El control, como os decía, la anotación será diaria. En función de los días que lleve sin realizar deposición, activaremos el protocolo de estreñimiento. Dependerá de la persona y del sitio donde se esté trabajando. Nosotros aquí, por ejemplo, 2 días laxante oral, 3 microenema, dependiendo. Y vamos a observar si acude de forma independiente al baño, porque puede ser que esté yendo de manera autónoma y tenemos que vigilar. A lo mejor estamos considerando que no ha ido y sí ha ido. Y las alteraciones que puedan aparecer en las heces, ya sea por el color, a lo mejor está en tratamiento con hierro y se modifica el color de las heces. Si presenta un ligero sangrado, habrá que valorar si tiene alguna hemorroide. Las alteraciones del sueño en personas con demencia, el trastorno del sueño es muy frecuente en este tipo de usuarios y el manejo es bastante complicado. Hay veces que las familias toman la determinación de llevar a ingresar al usuario porque no consiguen controlar el insomnio. Tienen una actividad excesiva por la noche, a lo mejor se levantan, quieren sacar las cosas del armario y todo va a afectar a la propia persona, al cuidador, a su familiar o quien esté cuidando. A lo mejor ese familiar mañana por la mañana tiene que ir a trabajar y un día puede estar sin dormir, pero de manera reiterativa es complejo. Aparecen sobre todo en las fases avanzadas, pero hay veces que van a aparecer también en las iniciales. En la enfermedad de Alzheimer se caracteriza porque aumentan los despertares nocturnos con más frecuencia y las siestas diurnas. Es muy común un síndrome que se llama el síndrome vespertino, síndrome del ocaso syndrome, que es esto: al caer la tarde, al atardecer, empieza una agitación, un momento de confusión, y en nuestro caso además muchas veces coincide cuando la familia se marcha, termina el horario de visita, y es el momento en el que la persona se quiere marchar a su casa, no tiene por qué estar aquí y demás. Suele mostrar una inversión de la pauta del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Despiertos por la noche y dormidos por el día. Y a la noche siguiente volvemos con lo mismo. Vuelve a estar despierto, pues por el día ha estado dormido. ¿Qué consejos os daríamos para mejorar la calidad del sueño? Por tanto, limitar al máximo las siestas diurnas. Pueden echarse un poquito la siesta, pero que sean siestas cortas. Vamos a mantener horarios regulares y una rutina diaria. Intentar que se acueste siempre a la misma hora.
que no sean estimulantes, que no lleven cafeína. Evitaremos el exceso de líquidos a última hora de la tarde. No quiere decir que no nos vayamos a hidratar, pero por la tarde vamos a evitar el aumento de los líquidos. Generaremos el ambiente lo más tranquilo posible. Vamos a aumentar el ejercicio físico a primeras horas del día, evitando las últimas de la tarde para no agitarles más. En los casos en los que aparezca desorientación nocturna, vamos a mantener la habitación que él la reconozca como propia, con sus cosas, pero vamos a evitar tener maletas, mucha ropa al alcance. ¿Por qué? Porque por la noche puede ser que empiece a sacar todo, que quiera hacer la maleta, etc. Tenemos que valorar si tiene sus necesidades satisfechas. A lo mejor lo que tiene es hambre, se ha acostado muy pronto y son las 4 de la mañana y tiene hambre, o tiene el absorbente húmedo. Si hace falta dejaremos una luz guía para que esté más orientado, o a veces lo que tienen es miedo, pues nos quedamos un rato con ellos hasta que sientan confianza y se queden dormidos. En algunos casos tendremos que reevaluar el tratamiento, porque a lo mejor el tratamiento que tienen actualmente no les está haciendo efecto. En cuanto a los cuidados de la piel, en el envejecimiento, la capa externa de la piel, lo que es la epidermis, se adelgaza, la piel se vuelve más translúcida, más pálida, más frágil. Tendremos que tener mucho cuidado con la temperatura y con el dolor, porque a lo mejor estamos con la ducha con el agua muy caliente y no nos estamos dando cuenta y estamos provocando dolor y no nos lo estamos diciendo. Cuando un usuario ingresa en el centro, vamos a valorarle su estado de la piel y de las mucosas. Lo vamos a llevar a cabo por medio de la escala de Norton. Aquí evaluaremos cómo es su estado físico general, cómo es su estado mental, su actividad, su movilidad, si tiene algún tipo de incontinencia. En función de la puntuación obtenida, vamos a valorar si tiene un riesgo muy alto, si tiene un riesgo alto, medio o mínimo. En función de los datos obtenidos, vamos a tomar una serie de medidas. El plan siempre va a ser individualizado. Nosotros estableceremos un plan, lo llevarán a cabo principalmente las TCAES con nuestra supervisión. Las úlceras por presión, esto es un tema amplísimo, solo hablaros un poco de ello. Comúnmente llamadas escaras, son las lesiones que aparecen en la piel y tejido subcutáneo como consecuencia de la presión prolongada entre dos planos duros. Por ejemplo, la persona en la cama, si está en la misma posición mucho tiempo, pueden aparecer las llamadas úlceras por presión. También puede ser que sea por fricción. Una persona puede estar muy agitada una noche ingresada en el hospital, está toda la noche movilizando el talón porque está nervioso y a la mañana siguiente tener el talón ya enrojecido con una úlcera de primer grado. Va a provocar una disminución del aporte de oxígeno y de nutrientes a esa zona. Tenemos que tener mucha vigilancia y mucha prevención. ¿Dónde son las zonas donde aparecen más las úlceras por presión? En aquellas zonas en las que está más expuesta las prominencias óseas. ¿Cuáles son? Trocánteros, en lo que es la cadera, maleolos, zona del sacro, incluso zona occipital, los codos, omóplatos, orejas. ¿Qué cuidados vamos a llevar a cabo para prevenir las úlceras por presión? Existen lo que se llaman los colchones antiescaras, son colchones diseñados para la prevención. Hay algunos que son más finos, se colocan sobre la propia cama, otros que vienen ya preparados y no hace falta poner colchón. Serán estáticos o dinámicos. Dinámicos oscilará el aire para que no ejerza siempre sobre la misma zona, o estáticos que la zona se adapte más a lo que es el cuerpo. Los cojines antiescaras es un cojín, igual que el colchón, pues el cojín es un cojín que va a permitir la reducción de la presión en las zonas, sobre todo en personas que van en silla de ruedas, que pasan mucho tiempo sentados. Antiguamente se utilizaba mucho lo que se llamaba el rosco, que era de borreguito, pero se ha comprobado que en ciertas zonas ejerce más presión. También van a corregir la postura del usuario. Nosotros aquí principalmente lo que utilizamos son las cremas de barrera. Estos son cremas que van a aportar una hidratación a la zona. Las vamos a utilizar en las zonas más comprometidas, por ejemplo en los talones y demás, intentaremos que estén bien hidratados. En la zona del absorbente, en la zona del sacro, utilizamos mucho el que llamamos Benamil para que cree una barrera protectora. Llevan zinc y lo que van a hacer es cicatrizar, van a evitar que la humedad penetre en la piel.
bueno, existe una amplia gama que también suelen ser financiados por la Seguridad Social. Imprescindible, aparte de todos los cuidados anteriores que os he comentado, son los cambios posturales. No podemos permitir que una persona esté toda la noche en la misma postura. Vamos a pautar cambios posturales en aquellas personas que por su grado de movilidad lo tengan más difícil. Y es muy importante llevar un registro, saber si hemos estado de decúbito lateral izquierdo, cambiaremos a decúbito supino, decúbito lateral izquierdo. Os dejo con Marijose que os cuenta un poco la parte médica esta. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué tal lo lleváis? Bueno, pues venga, seguimos entonces. Ay, espera, que he dado para atrás y eso ya lo sabéis. Volvemos a cuando empezamos al principio a hablar, que nos decía Víctor Cooper que tenemos que tener alegría y tenemos que tener motivación y demás, pues nosotras las TECAES, no sé por qué, pero nuestra función es también tener esa positividad continua. Somos profesionales que nos tenemos que basar mucho en cubrir las necesidades de cada usuario para que ellos se encuentren bien y poder cubrir sus necesidades básicas. Cada actividad realizada con ellos debe ser basada en la atención centrada. De este modo conseguiremos el equilibrio adecuado entre el usuario y nosotros. Os contaré un poco lo que hacemos cuando recibimos al usuario. Como es el día a día, pues os vamos a contar un poco. Luego ya después os contaré más específicamente. ¿Qué hacemos? Pues bueno, a nosotros nos llega un usuario que han estado los profesionales haciéndole un estudio y viendo en qué condiciones se encuentra. Una vez realizado el ingreso por los demás profesionales, acudirá a la unidad de convivencia designada y será acompañado por un familiar y por un profesional. Nosotros cuando llega lo primero que hacemos es enseñarle su habitación, dándole un recibimiento cordial y amigable. Llega y lo primero que hacemos, pues como ya sabemos previamente su nombre, que es lo que sabemos simplemente en ese momento, pues hola Pepe, ¿qué tal? Mira, nos llamamos tal cual, aunque sabéis que tiene demencia, pero tenéis que dar el trato adecuado en todo momento. Pero eso, hola Pepe, ¿qué tal? Pues le enseñaremos la habitación, le presentaremos al resto de los compañeros y tenemos la gran suerte de colocarle el nombre en la habitación, en la puerta de la habitación, para poder él también identificarla y nosotros, como primer día, pues también empezar a ubicarnos. Y se le asignará también un sitio en el comedor. Trabajamos en equipo, en efecto, es que si no es imposible, porque a nosotros nos llega un usuario y no sabemos nada de él. Imaginaros, te lo dejan ahí y dices, bueno, no sé si camina, pues nos tienen que decir, si camina de forma autónoma o necesita ayuda, un bastón o cualquier otro tipo de ayuda adaptada, si precisa ir acompañado de una o de dos personas, si precisa silla de ruedas solo para traslados o viene ya de hecho en silla de ruedas. Si es, bueno, cosas muy importantes, si es diabético o presenta alguna patología que tengamos que tener en cuenta. Si tiene riesgo de caída, que eso es fundamental, porque muchas veces los usuarios con demencia tienden a, bueno, ya os lo imagináis, a deambular continuamente, están continuamente andando y si tiene riesgo de caída, pues debemos de estar pendiente al principio muchísimo más que de esa persona que de ningún otro, en lo que le empezamos a conocer. Volvemos a lo mismo, si es continente o precisa absorbentes. Eso es importante también pues para empezar a crearle una rutina, como decía anteriormente la compañera, para ir al baño. Si es independiente para la alimentación o si necesita algún tipo de ayuda, tanto por nuestra parte o por otro tipo de medios específicos, porque claro, el primer día que llega tenemos que saber si tiene disfagia, no le puedes dar la comida a una persona si no sabes si come bien o mal, o tiene, bueno, lo de la prótesis dental, o si necesita algún tipo de adaptación de un mantel específico, unos adaptadores como las cucharas, los vasos y demás. La comunicación con los usuarios de Alzheimer, nosotros somos los que tenemos que estar más pendientes de la comunicación porque vamos a ser sus ojos. Ahora os lo voy a repetir 50 veces en lo que estamos. Es muy importante saber si oye bien, si tiene audífonos. Muchas veces los enfermos con demencia tienen audífonos pero no se los quieren poner o se los quitan y no los pueden usar porque directamente es una cosa que les resulta incómoda y se lo quitan. Pues nosotros tenemos que saber eso previamente
y estar más pendiente de que tienes que hablarle al oído izquierdo porque del derecho no oye bien y tenemos que estar pendientes. Las mascarillas os lo he dejado puesto ahí porque nos han causado una dificultad enorme durante el COVID con los usuarios con Alzheimer y nos ha costado muchísimo la comunicación. Hay que hablarles mirándoles a la cara, que ellos sientan que tú les estás hablando y que ellos entiendan, porque si tú le estás diciendo una cosa y tú no ves que está empatizando contigo, que está en ese momento dándose cuenta de que estás hablando con él, es como si no le estuvieras hablando. Eso lo tenéis que tener en cuenta. En muchas ocasiones la comunicación por gestos, ¿ves?, que es lo que os estoy diciendo, nos ayudará a entendernos mejor con ellos. Cualquier detalle que nos demos cuenta es importante con este tipo de personas. La rutina diaria. Es importante también crearla. La enfermera es la que realiza el ingreso y rellena unas fichas, que ahora os voy a hablar sobre ellas, para facilitar nuestro trabajo diario. Esas fichas que han sido diseñadas por enfermería, por el equipo del CRE, se colocarán una en la habitación y otra en el comedor. Para nosotros van a ser fundamentales y se van a ir modificando según las necesidades, como os dije al principio cuando empezamos a hablar. Estos usuarios van a ir cambiando sus necesidades continuamente y vamos a ser nosotras, las TKs, las que vamos a ir diciendo las cosas que vamos a ir notando. Son también muy útiles porque cuando vienen, por ejemplo, TKs que vienen de sustitución y no tienen ni idea del usuario, directamente vamos a la ficha y ya se van ubicando un poquito. Esta, por ejemplo, es la que tenemos puesta esta es la que está puesta en la habitación. Esta es la de la habitación. Pues ya sabemos si usa gafas, si usa audífonos, si tiene prótesis, si usa medias de compresión, si usa absorbentes, los parches, por ejemplo, que es muy importante, si hay que darles crema de día y de noche, antiescaras, qué tipo y taloneras. Esta nos es muy útil. Al igual que la del comedor. En el comedor ya sabemos, si necesita espesante, si es diabético, si tiene que comer con cuchara grande o pequeña, si tiene que beber a sorbos cortitos porque es una persona que come compulsivamente y tienes que estarle marcando los tiempos porque, pues como ha dicho anteriormente, hay que estarles recordando que están comiendo. Se les olvida que están comiendo estando comiendo. O sea, tienes que estar haciéndoles vivir todo el momento la actividad que están realizando. Y nosotros también debemos de hacer registros. Como dijo anteriormente, nosotras las TKs debemos de registrar alimentación, si se le ha bañado o se le ha aseado, si tiene los pañales que ha usado, la admisión, la deposición, las movilizaciones. Vuelvo siempre a lo mismo, atención centrada. Yo no sé a vosotras si ahora que estáis estudiando se están hablando de la atención centrada, supongo que sí, ¿no? ¿Sí? Pues la atención centrada es ahora para nosotros lo más importante porque estamos dándonos cuenta de que es de la única forma que podemos dar calidad de vida. ¿Qué hacemos? Pues dar atención completamente individualizada a cada usuario. Esto ya no es como antiguamente las residencias que vosotros ni las habéis conocido ni las vais a conocer. Así que nada, tengo ahí una chica que está dormida y no la consigo despertar. Cada usuario es único y por tanto va a requerir diferentes atenciones. No pasa nada, mi niña. ¿Qué tal? No, pues ya me he dado cuenta, tienes razón. Hay que estar concentrado, estabas concentrada. Nos tenemos que adaptar a sus necesidades. Continuamente tenemos que estar adaptándonos a las necesidades de cada usuario. Desde el momento en que entramos en su habitación para despertarles, que ahora os lo voy a explicar, por eso me ha venido a la cabeza, hasta que se acuestan nuevamente al finalizar el día. Y no olvidar nunca que estamos trabajando con personas que requieren unos cuidados muy específicos. Atención centrada. Vamos a ponernos un poco nos vamos a poner un poco en situación. Desde el momento que entramos en su habitación para despertarles, debemos de interactuar con él. No podemos entrar en una habitación y, por ejemplo, vosotros imaginaros, supongo que vuestras madres, pues no digo, vuestras madres alguna vez han entrado en la habitación y cómo se han despertado, de qué manera. Poneros un poco, pues de una manera un poco agradable. Pero quédese todavía en la cama, pero levántate, pero qué horas son estas de estar, o de una forma que no os ha gustado. ¿Y cómo os habéis levantado? De muy mal humor, ¿no? Vale. Pues lo mismo pasa aquí, esto es todos los días. Imaginaros usuarios con demencia que no saben dónde están, ni cómo se llaman en ese momento, ni por qué están ahí, ni nada. Pues si tú entras, y esto es así, si tú entras en esa habitación y no les interactúas con ellos de una forma adecuada y no les tratas como te gustaría a ti que te trataran,
ese usuario, desde la primera hora de la mañana que le hemos levantado mal, ya está todo el día mal. Ya, además, es que os puede perjudicar hasta en el trabajo realizado para las TKEs. El trabajo tiene que ser con una implicación entre el usuario y vosotros, porque si no, el trabajo se realizará de forma más latosa, y os lo garantizo. Así que hay que entrar en la habitación. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Has descansado, Pepe? Mira qué día hace, hoy es este día de la semana, o un poco de orientación temporoespacial para que él se empiece a ubicar. Que no se quiere levantar, que dice que pues no me levanto porque no me apetece, pues le dejas, te vas a hacer otro usuario y le das su tiempo. Porque como tú le obligues a levantarse, os puedo garantizar lo que os he dicho anteriormente, que ya el resto de los profesionales que tengan que trabajar con él vamos a empezar a decir, es que no sé qué le ha pasado, no sé qué le ha pasado, cuando verdaderamente la raíz ha estado ahí. Cada usuario es único, por eso os digo, sus necesidades serán nuestra prioridad. Porque si tú cubres las necesidades de su usuario de una forma adecuada, el resto de los profesionales te lo agradecerán y tú misma. Emplear un tono adecuado, pues lo que os digo, que no es lo mismo entrar a una habitación, hija, levántate, que no sé qué, que no sé cuántos, que venga mi niña, levántate, que va a empezar un día muy bonito y vas a hacer 1000 cosas, no sé qué. Es totalmente diferente. Y explicarle en todo momento las actividades que se van a realizar durante todo el día. Y se lo vas a tener que explicar 100 veces. Cuando le estás aseando, le tienes que estar explicando que le estás aseando, pero todo el tiempo. Porque a los 5 minutos se les ha olvidado que le estás aseando. ¿Sabes? Tienes que estar diciendo, mira, vuelvo con Pepe. Pepe, que te estoy aseando. Mira, ahora te voy a poner el pantalón y ahora te voy a ayudar a hacer esto y ahora te voy a ayudar. Lo hacemos juntos porque es de la única forma que él sintiéndose presente te va a colaborar. Tanto en el aseo como en el paseo, como en las terapias, lo que va a comer, contarle. En todo momento, cada gesto que se realice debe ser comunicado y entendido por él, para que de ese modo facilite dicha tarea y se sienta partícipe y presente. No sé si lo entendéis. La rutina diaria. Lo que os he dicho anteriormente, los TKE somos los ojos del resto de los profesionales. Somos los que más tiempo vamos a pasar con el usuario desde que se levanta hasta que se acuesta. Y es que somos los que le vamos a estar indicando en todo momento cada cosa que vamos viendo. Por ejemplo, como ya había contado mi compañera Cristina, lo de la alimentación, yo ya no me voy a meter en nada más que el aseo y un poco otro tema que voy a decir siguiente. El aseo, porque me parece muy importante, ya no solo por lo difícil que es realizar el aseo, que es lo más difícil, porque salir de paseo está bien y darle de comer y acostarle, pero es que el aseo diario, y es que es necesario, estás perturbando su intimidad, le estás, desnudando. Y es que tienes que hacerlo, porque hoy vas a levantar a un usuario y hoy está hecho solo pis, pero puede estar con una deposición inmensa y a ver qué haces. Pues hay que intentar gestionar esto de la forma que os he dicho anteriormente para que pueda funcionar. ¿Y qué observaremos las TKEs? Pues observaremos todo en esa persona cuando esté desnuda, porque tenemos que observar si tiene alguna rojez para nosotros comunicárselo, porque sería principio de úlcera. Si tiene algún dolor diferente al que tiene habitualmente, imaginaros que se ha levantado y de repente le está doliendo un codo que no le suele doler, pues eso hay que comunicarlo. Si tiene algún hematoma, porque os ha hecho daño con algo que se ha dado un golpe o por otro tipo de sintomatología. Y es muy importante también hacerlo de forma rápida, porque son muy pudorosos, lo que os estaba diciendo, y tapándoles, rápida y bien. Fijaros cosas os estoy diciendo, hacerlo lo más rápido posible y lo mejor posible, y taparles. Normalmente, cuando son usuarios que necesitan 2 TKEs, una entra con la Carendo, que no sé si conocéis las sillas de baño. Sí. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, por deciros tenemos varias, pero la Carendo, una le dejas sentado en la silla, se va con él, solo una TKE con el usuario al saloncito donde se le baña y se le empieza a decir que te gusta el agua, mira, te voy a duchar, mira, vamos a hacerlo de esta forma y les empiezas a explicar para que él esté tranquilo y se sienta solamente invadido por una persona, porque si ve a 2 personas normalmente se ponen más nerviosos.
Luego después el secado se le tiene que hacer también muy meticuloso. ¿Por qué? Pues porque tienen muchos pliegues, tienen la piel, como ha dicho anteriormente la compañera, es muy delicada y hay que tener mucho cuidado con el secado, porque podemos nosotros, si no les secamos bien, producirles también heridas y lesiones, y eso hay que evitarlo por todos los medios. Y de la otra cosa que os quería hablar, que me parece súper importante, es la deambulación, que ahí seguimos siendo los ojos. Vamos a valorar qué tipo de deambulación tiene ese usuario. Si es una deambulación en la que está agitado o que la está desencadenando, si es una deambulación que anda lateralizado, pues podemos pensar que es debido a una infección de orina, por ejemplo, o en momentos puntuales agitaciones que tienen que no sabes por qué están causados, tal vez porque hay un ruido que no les gusta o le ha comenzado un dolor inespecífico que él no sabe y está incómodo. Es que ellos no te saben decir, porque tú les puedes preguntar, ¿qué te duele? Y él dice, ¿qué es dolor? Sabes que algún usuario no es consciente verdaderamente de qué le está pasando, pero nosotros tenemos que identificarlo de alguna forma. Y nosotros para tranquilizar a los usuarios usamos en este centro la historia de vida. ¿Habéis oído hablar de la historia de vida? Sí. Bueno, pues nosotros aquí la utilizamos. Nosotros, que luego os voy a hablar ahora de ella, pero aquí en las letritas azules te lo pone, que no le puedes hablar a una persona que ha cuidado vacas de trenes, ¿sabes? Así que, bueno, ahora os lo especifico, pero la deambulación es muy importante. Los usuarios con demencia están deambulando constantemente. La historia de vida, pues es conseguir, cuando accede el usuario al centro, los profesionales, principalmente la terapeuta, se encargará de realizar unas preguntas. Son más o menos unas 20 preguntas. Con esas 20 preguntas vamos a conseguir saber, como dijo anteriormente la compañera, su nombre de pila o cómo le gusta que le llamen, en qué trabajó, si tiene hijos. Imaginaros que se nos ocurre la brillante idea de decirle, venga, que van a venir tus hijos, y no tiene hijos. No sé, es que tienes que saber un poco, o no se ha casado nunca y estás hablándole de su mujer. Si es religioso, si es testigo de Jehová y le llevamos a misa, pues nos puede pasar. Si les gusta caminar, o no, yo qué sé, o los animales, tenemos terapia de perros y no le gustan los animales, pues a mí que no me gustan los perros, me llevan con un perro y no sé qué me pasaría, ¿sabes? Así que, y sabiendo la historia de vida, pues le aportas al usuario familiaridad y tranquilidad, y ahí para nosotras, para las TKEs, es una herramienta de trabajo que os garantizo que funciona. Esas son las 20 preguntas que se le realizan y nosotras, no solo nosotras, todos los profesionales tienen acceso a ellas. Que nosotros en el programa informático, tú directamente, una vez que el usuario ha ingresado, se suben en el mismo día y tú ese mismo día ya dispones de toda esta información y ya la puedes utilizar como tú creas conveniente. ¿Yo qué suelo hacer? Pues al principio, como es muy complicado que te aprendas todo, yo me hago una especie de chuleta. Me pongo el nombre del familiar, me pongo el nombre de los hijos. ¿Para qué? Para que yo, en el momento que empiece a hablar con esa persona, él se sienta a gusto. Hola, Pepe, mira, va a venir Mariapi luego esta tarde a verte. Y tus hijos han dicho que no te preocupes, que Julián y María han dicho que no te preocupes, que vas a estar aquí muy bien y que si necesitas algo, ellos van a venir a verte. Empezar a que él le oiga los nombres, que se familiarice con, sí, el nombre Mariapi, pues sí, es verdad, sabe el nombre de Mariapi, pues estaré en buen sitio, estaré bien ubicado. ¿Por qué? Pues porque le estás hablando de cosas que él reconoce, o le estás diciendo, sí, luego nos vamos a ir a tu pueblo, que me sé el nombre, pues yo qué sé, Santa Marta, que no me sale ahora ninguno. Pues eso, ¿me entendéis? Que le puedas tú decir cosas que a él le resulten familiares para que él se sienta a gusto, porque lo que necesitamos es que la persona se sienta a gusto, como en casa. Es imposible, pero bueno. Rutina diaria, vuelvo a lo mismo. Recordar siempre que trabajamos con personas, que hay que dar una atención completamente individualizada, adaptarnos a sus necesidades, aportarles tranquilidad, generar un ambiente agradable y la buena comunicación.
pero esto sí que es importante, que lo que hoy ha funcionado, mañana tal vez no, y tengamos que empezar de cero. Con este tipo de usuarios siempre empezamos de cero. Hoy creemos que nos ha funcionado perfectamente el decirle que va a venir Mariapi, pero es que mañana puede que el Mariapi diga no la quiero ni ver, no estoy casado, y tienes que inventarte algo, no inventarte, intentar ubicar esa situación y orientarle desde otra perspectiva. Pues le hablas del pueblo y de cómo le gustaba cuidar las vacas, pues anda, venga, Pepe, vámonos a dar un paseo y vamos a ver cómo está el campo, o vamos a ver si hay alguna vaca por ahí suelta, y ya le distraes, deambulamos, estos pasillos son larguísimos, deambulas con ellos, te pasas un rato andando, te pasas el ratito con él hablando de otro tipo de cosas y ya entra en la unidad de convivencia más tranquilo y sosegado, y volvemos a intentar buscar una solución a su malestar. El descanso. Pues claro, es que necesitan dormir, y bien, ya que no paran de deambular durante todo el día. Es que es así, es que si no les das el momento para su descanso, los pobres están pues fatal, la verdad, y lo necesitan. Y si no es de una forma, es de otra, porque tienen que descansar. Ahora os digo, enfermería valora los riesgos y nos dicen cómo tenemos nosotros que ejercer lo de las prevenciones para darles, hacer los cambios posturales, que esos están pautados. Las personas con riesgo de úlcera por presión tienen pautados los cambios posturales, pero si no pueden descansar, que es lo que os iba a decir anteriormente, pues habrá que solicitar, nosotras, como somos los ojos, tenemos que solicitar pues que le den algún tipo de medicación para que puedan tener un descanso digno, porque ellos muchas veces, por su enfermedad, pues no lo tienen. ¿Hasta aquí vamos bien? Vale. Las sujeciones, aquí en el centro nosotros no las utilizamos desde el 2012, a no ser que nos las prescriba en algún momento puntual el servicio médico, que es muy puntualmente, pero bueno, si es necesario se hace. Y luego he querido aportaros esta información, que no sé si la conocéis, que desde el 2022 están totalmente prohibidas en todas las residencias las sujeciones, que no se pueden poner. Si las se ponen está mal. Y a modo de conclusión, pues nada, deciros simplemente que las personas con Alzheimer son personas que, aunque han perdido su memoria y han perdido sus sentidos, tienen sentimientos y notan los tonos de voz y los gestos como cercanos o como hostiles. Y nuestra actitud, como llevamos diciendo toda la ponencia, justifica la suya. Estamos hablando de las demencias que ya son un poco más aceleradas. Una persona cuando está comenzando con demencia no tiene los signos que os hemos dicho, pero bueno, estamos hablando ya de una demencia más avanzada. Y, a ver, que me he quedado aquí. Y luego os vamos a dejar también información sobre algunos libros, por si os interesan, que están muy bien, son muy interesantes. Y también tenemos ahí unos utensilios que queremos enseñaros para que por si queréis verlos, y los espesantes, las sondas, los protectores para proteger para las úlceras por presión. Y si tenéis alguna duda o queréis preguntarnos algo, pues os lo contamos ya directamente, ahí más tranquilos. Y muchísimas gracias, espero que os haya servido. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, yo quería preguntar dos cosas. La primera de ellas es que si los pacientes que tienen deambulación, si se les deja deambular libremente o siempre es una deambulación controlada. La deambulación siempre va a estar controlada porque tenemos cámaras, si te refieres a eso. Pero nosotros, dependiendo del tipo de deambulación que tenga, se le puede dejar, y de demencia, ambas cosas, se les puede dejar pasear por el pasillo solos, salen tranquilamente de la unidad de convivencia y pasean por el pasillo solos tranquilamente, o contigo, porque normalmente solemos acompañarles, pero porque tienen deterioro físico, ¿sabes? Y Depende un poco del riesgo de caídas. Claro. Pero sí, algunos salen solos. Estar deambulando en la unidad, vigilados. Siempre están vigilados. Porque algunas veces tienden a abrir la puerta para irse, entonces tienes que tenerles vigilados todo el rato. Y la segunda cosa que quería preguntar es que si el terapeuta ocupacional está con ellos durante todo el día, o vamos en su turno,
o tienen las horas marcadas de terapia ocupacional. Tienen las horas, cuando tenemos una terapeuta aquí, tienen las horas marcadas. Pero no solo están los terapeutas, están los terapeutas, logopedas. Sí, es que aquí hay muchísimos profesionales y sí que tienen las horas marcadas. Musicoterapia, es que tenemos tantos profesionales. Pero a eso responde mejor Rocío. Rocío, con ellos. Disculpa. 24 horas somos nosotras. Es cierto Sí. que a lo mejor observamos que una persona necesita una adaptación, nos comunicamos con Rocío, Rocío, por favor, valoras, o en las comidas ellas cuando van o en los momentos que ellas tienen. Las TKs y las enfermeras somos las que pasamos las 24 horas con ellos. Lo que os están comentando, nosotros aquí los técnicos estamos al final como apoyo y valoramos para todo lo que pueda surgir. Las terapias, pues bueno, no siempre están planificadas. Nosotras vamos a los baños pues para observar qué dificultades tiene la persona, el grado de dependencia que tiene, pero al final las que están 24 horas, noches, tardes, fines de semana son ellas. Los técnicos, pues no, son terapias más programadas. No sé si he contestado, creo que sí. Y también habrá veces que haya terapias programadas que no se puedan realizar. Porque el usuario no quiera o porque suele ser, ¿sabes? Porque no se ha levantado todavía, porque no ha querido o porque no está muy agitado y no pueden trabajar con ellos o por diferentes motivos. Vosotras que estáis estudiando, te cae. Bueno, nosotras también venimos unas cuantas compañeras de educación social y, como bien habéis dicho, sois un equipo multidisciplinar. ¿Contáis con la figura de educadores sociales dentro del centro? Sí. Y si podéis explicar un poquito cuál es su labor o qué realizan. Hablarían mejor ellas, sí. Pero yo, desde mi punto de vista, creo que trabajan mucho también con los familiares. Tenemos... Pues, desde el Departamento de Educación Social, que bueno, se encuadra dentro del área de familia, lo que hacemos es educación familiar en contextos de demencia. Nosotros lo que, bueno, pues cuando viene un nuevo ingreso y alguien entra en el centro y demás, una vez que la trabajadora social ha hecho una valoración sobre la persona que va a entrar, o sea, el enfermo de Alzheimer o de otra demencia, lo que nosotros hacemos es que empezamos a intervenir con el familiar. Nosotros nos llega el familiar, hacemos una primera entrevista, pues para saber un poco el nivel de sobrecarga, para saber también un poco, la calidad de vida que tiene y un poco su historia, porque se nos hace necesario saber si vamos a poder intervenir con él, a qué actividades podemos apuntarlo, a cuál de los programas para familias podemos derivarlo y demás, o si por el contrario, pues como hay gente que simple y llanamente atiende demanda y con la que no se puede intervenir porque pues no quieren y ya está. Pero desde educación social pues el programa es bastante amplio. O sea, por ejemplo, la familia pues hace como una semana más o menos fueron con el programa Acuaterapia a Ledesma, si no me acuerdo mal, que yo llevo aquí menos de una semana, entonces todo no me lo sé. Y la verdad es que está bastante focalizado. O sea, es un centro que me sorprende la atención que se le da a la familia y más pues teniendo en cuenta que lo principal aquí viene siendo el Alzheimer. Pero hay que destacarlo porque, yo que vengo de Andalucía y demás, esto no lo encuentra. O sea, eso lo digo desde ya. Hola, buenas. Mi pregunta es, para poder acceder a este tipo de servicios, el enfermo, por llamarlo de alguna manera, ¿tiene que estar o tiene que venir a ingresar o no hace falta? Porque, por ejemplo, nuestra situación es, nuestro padre está comenzando y pues queremos información o un poco más de ayuda. Hay formas de contactar con nosotros para solicitar a lo mejor una duda puntual. Nos podéis ayudar con X problemas o situaciones. Luego, para venir a este tipo de ponencias también es de manera libre y para intervenir en lo que son las terapias, si no me equivoco, porque eso también es más de trabajo social, en lo que es la terapia tienen que estar en el centro, ya sea en el programa ambulatorio, en los diferentes programas que hay en el centro.
No, es para información nosotros como familiares, para saber cómo tratar con él, cómo... Sí, claro, pues solicitar. Porque es complicado al inicio de la enfermedad, no la entiendes, claro. y es muy complicado saber cómo, en ciertos aspectos, porque él está bien, pero no está bien, entonces no sabemos cómo tenemos que actuar. Pues pedir cita, sí, te vamos a... Tienes que solicitar cita para hablar con la trabajadora social y ella te va a remitir las opciones que tienes aquí en este centro, claro. Ahora, antes de irte, pides el número en recepción y ya te dan toda la documentación que necesitas para poderlo solicitar, sea simplemente centro de día o un PIPAD. Es que tenemos muchas cosas, por eso te digo, es que tenemos muchos programas que no son de residencia. Nosotros hemos hablado de cómo hacemos con los usuarios en la unidad de convivencia, pero es que tenemos luego el programa está el PIPAD, que es el programa de intervención para la autonomía personal, que está genial. Tenemos el centro de día, es que hay muchas cosas, ¿sabes? Aquí que os pueden facilitar el aprender también cómo gestionarlo, que es súper importante. Hombre, pues es que es importantísimo. Y ahora al comienzo necesitáis mucho apoyo, porque ya bastante que os habéis dado cuenta que la persona tiene demencia, ¿sabes? Que al principio tardas bastante tiempo en daros cuenta, porque pensáis que son despistes puntuales y cuando ya sois conscientes, pues lo mejor es ir tomando medidas. Y el manejo de ciertas situaciones, claro, que pueden aparecer, o el manejo con pues, lo que hablábamos, con la toma de medicación o la hora del baño, tal, cómo podemos hacer, y claro, hasta que no reza la persona tampoco, pero bueno, ciertos consejos que pueden ayudaros a lo mejor. Pues aquí te los aportan, sí. ¿Ves? Hola, yo quería preguntaros, porque durante el COVID se generó un problema bastante grande con este tipo de pacientes. No rechazaban las mascarillas, no podíamos frenar la deambulación. ¿Cómo lo gestionasteis aquí? Sé que es complicado, pero... Pues muy mal, imagínate. Sí, por eso quise dejar el anexo ese de las mascarillas, porque lo podía haber quitado. Pero dije, simplemente para que imaginaros, un enfermo con demencia, pues lo verdaderamente penoso es lo mal que lo tuvieron que pasar ellos, que yo me pongo en su lugar. Tú imagínate de repente vernos, teníamos que tener el EPI. No nos conocían, bueno, es que tiene que haber sido para ellos, yo me pongo en su lugar. Y en algunos casos te llamaba la atención que no les llamaba a ellos la atención, se veían, pero en otros casos en los que ya de por sí tienen una agresividad verbal hacia nosotras y física, se veían con el traje y ¿qué haces con eso? No te lo podemos explicar, simplemente ponte tú en el lugar. Nosotras, la sensación fue pues un poco triste en momentos puntuales y de mucho valor en otros, porque tuvimos que darle mucho valor si nos consideramos buenos profesionales, en esa época tuvimos que ser mucho mejores, porque nos vino todo así como muy de golpe. El aislamiento en los momentos puntuales complicado. Esa era la duda. Yo coordino la enfermería de una fundación a nivel nacional y las dudas que me llegaban a mí eran relativas a qué hago con esta persona. ¿Qué hago con ella? ¿Dónde la ubico? ¿La saco del centro? Pues, porque no comprendían que tenían que de estar hecho éramos nosotros los que nos aislábamos de ellos muchas veces, ¿sabes? Ellos estaban con la enfermedad y nosotros estábamos con el EPI simplemente porque ellos estaban deambulando, para que estuvieran tranquilos habilitamos más módulos para que pudieran, claro, lo que hicimos fue pues habilitar más módulos. Los que no tenían, los que ya habían tenido, bueno, era un poco caótico, la verdad, pero bueno, es mejor olvidarlo, ¿verdad? Yo creo. Y luego otra cosa os quería preguntar, el tema de sujeciones, que ya sabemos que bueno, todo va hacia la erradicación y demás. Cuando hay que ponerlas porque realmente son necesarias en la mayoría de las ocasiones para evitar un daño al paciente, ¿qué tipo de sujeciones utilizáis? Muy pocas, y en tal caso
el pélvico solo y andar mucho. En las habitaciones tenemos los sensores de movimiento. Claro, eso es verdad, que no se lo hemos facilita dicho. mucho, porque en cuanto ponen una sábana ya está pitando y te da tiempo. Como están en unidades de convivencia, que nosotros llamamos módulos, hay personal, en el turno de noche me refiero, hay personal específico para esa unidad. La cercanía no es a lo mejor como una residencia, que tú quieres llegar a la habitación del fondo, por mucho que suene el sensor, no llegas. Aquí es más fácil. Porque entiendo que la ratio paciente-trabajador no es como una residencia. No tiene nada que ver. Es decir, que... Por el tipo de usuarios de residencias en el que comúnmente válidos asistidos se suelen llamar así, las personas que son más autónomas. Tú, lo que hablaba antes, yo he trabajado en sitios, puedes dejar la medicación con una cierta vigilancia, pero no como aquí. Aquí no puedes, yo no puedo dejar aquí una medicación e irme a otro, tengo que estar aquí y a lo mejor tengo que estar detrás, porque si me ve al lado se enfada. Entonces, el manejo, sobre todo por las alteraciones conductuales, el tipo de usuarios no tiene que ver con la residencia, por eso el ratio es diferente. Y otra cosa, ¿el personal está formado para afrontar alteraciones conductuales? Aunque estés formado, sí puedes estar formado, pero no te lo esperas nunca que va a tener una alteración de conducta dependiendo de qué tipo de alteración de conducta. Nosotros nos ha pasado muchas veces, mira, el usuario nuevo, bueno, cada vez que viene un usuario no sabes cómo va a reaccionar ni qué tipo de actitud tiene, porque las familias siempre dicen, no, si no pega, no, si no, y nosotros nos lo creemos, lógicamente, pero de repente le vas a poner una zapatilla con la mejor intención y te ha soltado una patada, que ese trastorno de conducta, ¿cómo lo entiendes? Pues tienes que vivirlo, y ya de repente, una vez que empiezas a vivir, dices tú, pues mira, tiene momentos puntuales, reacciones así un poco agresivas, pues ya estás pendiente. ¿Y cómo lo gestionamos? Pues la historia de vida, te vuelvo a contar, que para nosotros es vital. Tú empiezas a contarle, le metes en su mundo, en su historia, y ahí te consigues un poco tranquilizarle siempre, le llevas siempre con su vida, y tú ahí consigues pues que se ponga la ropa o que modifique pues ese enfado que le ha generado pues un ruido. Si es que puede ser simplemente un ruido y ya está enfadado, ¿sabes? Si es que vas rápido, vas a ponerle la zapatilla, no le estás avisando, o estás hablando con la que tienes que decirle, te voy a poner la zapatilla, porque a lo mejor pues en ese momento está asustado de decir, ¿qué me vienen a hacer aquí? Sin avisarme, me están cogiendo un pie, o yo me pongo a curar, tengo que decirle, te voy a curar, aunque te vaya a entender o no, pero tú ya le estás diciendo lo que le vas a hacer. Hay que hacerles vivir el momento presente en todo momento, el aquí y ahora. Es que como la demencia es tan complicado gestionarla. Yo entiendo que lo cuentas así a los profesionales que estáis estudiando ahora para esto y no os lo imagináis, pero es que el tratar con una persona con demencia es muy importante, el tener paciencia y el saber actuar en cada momento de una forma adecuada. Y es que si tú no actúas de una forma adecuada, te puedes llevar un susto, porque la alteración... Sí. Yo a lo mejor voy hoy, le doy la medicación de una manera y le digo a mi compañera mañana, la toma fenomenal, nada. Y digo, pues hoy no. Claro. Y busco otra alternativa a ver hoy cómo lo puedo hacer, y a lo mejor con una misma persona tengo que ir 15 veces. Y no lo digo como número que me acaba de salir, lo digo de verdad. Entonces tienes que intentar, y aún así hay veces que dices, por favor vete tú porque no sé ya cómo hacerlo. O sea, lo he intentado y pues esperamos un rato, a lo mejor dentro de una hora y media acepta. Bueno, he de decir en vuestro favor que yo trabajo en una residencia que tenemos pacientes que venían de estancias temporales y chapó por el trabajo que hacéis. Los informes, o sea, comportamientos que nosotros no éramos capaces de detectarle, ya se le informa a una persona que se ha agitado porque era estreñido, tenía que ir al baño y tal, y la verdad es que hacéis una labor maravillosa. Pues las TECAES, gracias, las TECAES, que sois las que os estáis preparando ahora. Te ríes. ¿En qué curso estáis? Ah, en primero. ¿Pero os gusta? Sí. Vale, que es lo importante, que os guste. Pues nada, si queréis ver, ver alguna cosa... Ah, bueno.
¿Lo podéis explicar un poco para que lo vean todas? Porque si no va a ser más complicado. El señor... Ay, y ya está. perdón. Ya viste. Ya llegó. Bueno, claro. Disculpe, ya llegó. Vale. Probando. Voy a hablar de enfermería y TKS. En relación con el vídeo, el presentador, estoy totalmente de acuerdo. Con Víctor Cooper. Por cada cosa buena que te pasan 10 mal. Yo voy por la calle y voy mirando el gesto de las personas con las que me cruzo. El gesto te dice qué le pasa a la persona. Si está triste, exuberante, contento, agresivo, endiablado, con ganas de pegarse con alguien, con ganas de cantar. El gesto es lo que habla de las personas. Entonces, pregunto, ¿vosotras habéis hecho algún curso de autogestión emocional para dominar ese gesto? Vosotras permanentemente estáis presentándoos con un gesto agradable. ¿Y no habéis hecho ningún curso, ninguna jornada de autogestión emocional, de controlar vuestras emociones? Me atrevería a decir varias cosas, pero escucha, me atrevería a decirle cuál es su nombre. Antonio Magaz. Antonio, yo me atrevería a decirle que aunque hiciéramos algún curso, tal vez, no sé si en algún curso de esos te pueden enseñar a gestionar este tipo de situaciones con las que vivimos cada día, pero verdaderamente nuestro curso es la experiencia, es el día a día. Nosotros tenemos que tener esa cara todos los días con el usuario, porque si tú no tienes una cara agradable en todo momento con esos usuarios, que los pobres están perdidos, porque es una pena, ellos no han elegido esa enfermedad. Si tú no tienes una cara alegre, una cara agradable en cada momento, tu trabajo yo no lo siento realizado. Porque si yo a esa persona le miro de una forma inadecuada, esa persona sé que me va a reaccionar mal, que me puedo llevar un bofetón o que me puede pasar cualquier cosa. Yo tengo que estar también en el aquí y el ahora. Yo tengo que estar haciendo mi trabajo y lo mejor que sé hacerlo es poniéndole una cara agradable y un gesto adecuado, porque es lo que él necesita en ese momento. También para nosotras, creo que somos muy afortunadas trabajar aquí. Sí. Mucho. Entonces eso ayuda mucho. Es cierto que hay días que son complicados porque es un poco frustrante decir, estoy haciendo todo lo que puedo con mi mejor intención, con todas las ideas que se me ocurren, pero al final piensas, son personas que están enfermas, no me están insultando porque le caigo mal, es que no lo están haciendo adrede. Entonces, intentas tener empatía y decir, bueno, a lo mejor es que está asustado, está triste, está angustiado, lo que sea. Pues vamos a intentarlo de otra manera. Buscamos qué es lo que le está angustiando y cómo lo hacemos, pues preguntándole o saliendo con él de paseo. Nosotros, por ejemplo, el paseo es fundamental, el salir a andar con él y tú le ves que está agitado, que empieza a ponerse nervioso y que está alterando el resto del módulo. Pues directamente salimos fuera, empezamos a hablar con él. A veces hasta simplemente poniéndole música, te llevas tu propio teléfono, le pones música y después de un rato que ya empieza a andar de otra forma diferente, en el paso simplemente le notas que va andando más despacio, ya empiezas a intentar buscar qué es lo que le pasa. Quitas la música y ya empiezas a hablar con él de una forma más tranquila. Pero sí, tenemos que estar, Antonio, gestionando continuamente cada momento, porque ellos no son conscientes y es verdad que muchas veces los insultos o cosas que viene gente a veces, familiares los pobres que vienen y de repente dicen, ¡ay, lo que te ha llamado! Y tú dices, bueno, no pasa nada, es normal, que nosotros lo entendemos, ¿sabes? Yo este año he tenido un profesor que era psicólogo y nos hablaba de la gestión de las emociones. Fue estupendo el tener ese conocimiento de uno mismo para poder controlarse. Y ahora os hago una pregunta dura. Claro, hay momentos, como habéis dicho, que os pegan. ¿Habéis tenido que llamar alguna vez a la Guardia Civil?
mal hecho. Pensaba que iba a ser... ¿Una vez hemos tenido que llamar? A seguridad, sí, claro. Aquí disponemos del servicio de seguridad. A seguridad sí que hemos tenido que llamar para que nos viniera a ayudar. Bien, Alguna vale. vez hemos estado muy comprometidas. Bueno, yo creo Pero que son muchas anécdotas. residencias han tenido que llamar a la Guardia Civil. Ah, sí. Porque su uniforme impone. Nosotros muchas veces. Nosotros al 112 cada 2 por 3 en una residencia de discapacitados. Bueno, pues gracias. No se les podía controlar nada. ¿Cuál? Que no los podíamos controlar. Ah, claro. Nada. Porque muchísima fuerza, mucha. Yo ya estoy jubilada. Hola. Hola. Desde el ámbito de la educación social, ¿no se plantea el hecho de, como profesional, intervenir no solo con la familia, sino también con los pacientes? En historia de vida, por ejemplo, o en otras terapias, o en conjunto. Ahí tienes al compañero. Le va a contestar. A ver, yo ese tema más... no te puedo responder eso exactamente, o sea, porque nosotros nos encuadramos dentro del área de familia y nuestro objetivo básicamente es saber cómo están los familiares. Trabajar con los mismos pacientes, pues de momento, por lo que yo tengo entendido, no se plantea esa posibilidad. O sea, el por qué, mira, no te puedo responder y creo que ahora mismo los que estamos aquí no te puedo decir. O sea, lo que sí te puedo decir es que la atención con los familiares, al fin y al cabo, acaba mejorando muchísimo la calidad de vida de los que están aquí internados cuando al final se les da el alta. O sea, y pues nosotros vemos cierta mejoría en los cuidadores cuando, o sea, durante la estancia de los familiares aquí, familiares, amigos, etc., nosotros vemos mejoría y vemos pues cierta disminución de esa sobrecarga que sienten las personas cuando están pues cuidando a una persona con enfermedad de Alzheimer u otra demencia durante años. Y hay personas que ni son conscientes de la sobrecarga que tienen hasta que empiezan los programas, y eso mismo lo vemos en los informes, porque a lo mejor empiezan con una sobrecarga muy leve, de repente se hace un informe a mitad de cualquiera de los programas y ves que tiene un pico y dices, ¿esto de dónde viene? Claro, porque muchas veces los familiares ni son conscientes. Entonces, pues, lo que nosotros defendemos es eso, que mejorando la vida del cuidado principal, que es a quien nosotros atendemos, mejoramos la vida del enfermo con Alzheimer. De momento, que yo sepa, no se plantea el intervenir con los residentes. Ya, pues, eso es lo que te puedo decir. Pues mira, si te digo la verdad, ahora mismo estoy con los familiares y estoy un poco desbordado porque me estoy adaptando a todo, la verdad. Entonces, aquí paz y después gloria. Hola, buenos días. Mi nombre es Mabel, soy familiar de un residente aquí, concretamente es mi esposo. Entonces, les voy a dar un consejo a ellos, que esta enfermedad, y ellos lo saben, tiene distintas fases. Empieza por una serie de que le ves la falta que tiene, pérdida de memoria, no saben dónde están. Pasan distintas fases, todas ellas, la leve, la moderada y la severa. Realmente es una enfermedad, mi opinión, muy cruel, porque realmente son personas enfermas que realmente ahora mismo, por ejemplo, mi esposo es un 5% de lo que él era. O sea, lo único que tiene es su físico y encima deteriorado, porque él no sabe quién es, no sabe quiénes somos. Tenemos que estar reunidos, digamos, en conjunto todos, porque vamos a necesitar apoyo, los cuidadores familiares, de personas que se dedican a ello, profesionales, porque nos van a venir muy bien y creemos que a lo mejor lo vamos a superar, pero no lo superamos porque el día tiene 24 horas y ellos son impredecibles, tienen cambios radicales. Lo que han dicho ellas, igual te puede confundir con su madre, con el vecino, no sabe quién es, y pasan también la fase de agresividad. Lo que ellas dicen, que como le moleste algo, enseguida sueltan la mano. O sea que hay que tener muchísimo cuidado, mucho tacto, muchísima tranquilidad con ellos, y cuando te dicen, no, es que tienes que tener paciencia, realmente la situación supera la paciencia.
y encima que es un ser querido, pues para ti es muy, 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 muy cruel eso. Entonces, bueno, entre todos tenemos que formar un gran equipo, dejarnos asesorar también los propios familiares, dejarnos guiar para poder llevar en conjunto el bienestar de ellos, que es lo único que nos importa, el bienestar. Nada más. Gracias, Maribel. Pues ya está. Si os apetece... Os explicamos un segundo si queréis así, porque... ¿Queréis acercaros alguna para verlo o qué? ¿O no? Yo lo decía por ellas, porque como están en primero, pues si les apetecía. Os lo explicamos.